Capítulo número 13. Este capítulo se divide claramente en dos partes. La primera parte nos describe las características de la segunda bestia, el anticristo, pues es la primera, el dragón, el diablo y sus maléficas actividades. La segunda parte nos describe las características de la tercera bestia, el falso profeta y sus actividades seductoras. Versículos del 1 al 10. Vamos a entrar en uno de los capítulos más difíciles de la Biblia y, por otra parte, de los más interesantes, puesto que ofrece ciertas claves de identificación para lo que ha de ocurrir durante el reinado del anticristo, mediante signos de los tiempos que ya están comenzando a aparecer. Es importante darle la debida interpretación. Por eso, antes de entrar en el lleno de estudio del presente capítulo, es importante resumir algo de lo que el doctor Pentecost expone a lo largo de las primeras 50 páginas de su monumental obra Eventos del Porvenir. Número 1. Comienza Pentecost su estudio afirmando que ninguna cuestión que enfrenta el estudiante de escatología es más importante que la del método que debe ser empleado en la interpretación de las escrituras proféticas. Después de describir los dos métodos de interpretación que han prevalecido a lo largo de la historia de la Iglesia, y antes de describir al pormenor las vicisitudes históricas de dichos métodos, arguye en defensa del sentido literal con las razones siguientes. Inciso A, que el significado literal de las oraciones es la forma normal de todos los idiomas. Número 2, B, que todos los significados secundarios de documentos, parábolas, tipos, alegorías, símbolos y figuras de dicción dependen para su propia existencia del significado literal previo de los términos. Inciso C, que la mayor parte de la Biblia tiene sentido adecuado cuando se interpreta literalmente. Inciso D, que el enfoque literal no descarta ciegamente las figuras de dicción, símbolos, alegorías, metáforas, tipos y arquetipos, sino que si la naturaleza de la oración así lo requiere, fácilmente acepta el segundo sentido. Inciso E, que este método es el único obstáculo cuerdo y seguro contra las imaginaciones del hombre y contra sus fantásticas ideas que muchas veces van más allá del texto. Inciso F, que este método es el único consono con la naturaleza de la inspiración. La inspiración plenaria de la Biblia enseña que el Espíritu Santo guió a los hombres a la verdad y los apartó del error. En este proceso, el Espíritu Santo usó el lenguaje y las unidades del lenguaje, que son las palabras y los pensamientos. El pensamiento es el hilo que hilvana las palabras unas con otras. Por lo tanto, nuestra exégesis
debe comenzar con un estudio de palabras y la gramática, los dos fundamentos de todo discurso significativo. Por eso, a lo largo de estos videos, he insistido en los vocablos griegos y hebreos que dan el significado puntual de cada palabra, a fin de hacer del texto lo más preciso y claro posible a lo largo del mismo. Número 2. Esta es, en realidad, una cita que Pentecost hace del profesor Ram. Me atrevo a añadir que, en lo tocante a la profecía, el sentido literal puede tener varios niveles superpuestos, 2 y hasta 3, como lo demuestra el uso que la propia Biblia hace en muchos pasajes, como Joel capítulo 2 versículo 28, Mateo capítulo 24 versículo 29, Marcos capítulo 13 versículo 25, Lucas capítulo 21 versículo 25, Hechos capítulo 2 versículos 17 al 21 y Apocalipsis capítulo 6 del 12 al 13. Número 3. Refiriéndose en particular a las reglas de interpretación de la profecía, dice más adelante el doctor Pentecost: interprete literalmente, interprete de acuerdo con la armonía de la profecía, observe la perspectiva de la profecía, observe las relaciones del tiempo, interprete la profecía según la cristología cuando así sea el caso, interprete históricamente, interprete gramaticalmente, interprete de acuerdo con la ley del doble cumplimiento, interprete consecuentemente. Número 4. Todavía creo oportuna otra introducción que sirva para aclarar un punto importante de la porción que vamos a estudiar. Estamos tratando aquí en el periodo de los segundos 3 años y medio de la gran tribulación, durante los cuales el anticristo va a ejercer en toda su plenitud su autoridad y su poder sobre los reinos de la tierra. Por consiguiente, recomiendo a los lectores que repasen el comentario a la segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 12, con lo que se adquiere una descripción más plena del anticristo, que vamos a presentar en el versículo del 1 al 10. Pasando ya al comentario detallado del capítulo 13, veamos primeramente la descripción que el anticristo nos hace, el versículo del 1 al 3. Y el dragón se puso de pie sobre la arena del mar, y vi una bestia que salía del mar. Tenía 10 cuernos y 7 cabezas, con 10 coronas en sus cuernos, y sobre cada cabeza un título blasfemo. Esta bestia que yo vi era semejante a un leopardo, pero sus patas eran como las de un oso y su boca como la de un león. El dragón le dio a la bestia su poder, su trono y una gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero la herida mortal había sido curada. El mundo entero estaba asombrado y seguía a la bestia fascinado. Ya dijimos al final del comentario del capítulo 12 que, según aparece en el texto crítico del original, la primera parte del versículo 1 del presente capítulo forma parte aparte del versículo 18 del capítulo 12. Sin embargo, lo mismo que la Nueva Versión Internacional, que nuestra Reina Valera 1960 y otras versiones, lo ponen al comienzo del versículo que vamos a comentar.
¿Qué significa lo de que la bestia de Juan vio ahora salía o subía del mar? Ya dijimos que el mar como abismo era en el Antiguo Testamento el lugar de los monstruos marinos, especialmente del Leviatán, mientras que el monstruo de la tierra era Behemoth. Los comentaristas están de acuerdo en que aquí, según el lenguaje de la propia Biblia, el mar significa la superficie agitada de una humanidad no regenerada y, en especial, de la caldera en ebullición de la vida nacional y social de la que surgen los grandes movimientos históricos del hombre. Los hombres, enemigos de Dios, son comparados con el mar turbulento. Finalmente, en el mismo Apocalipsis, los pueblos, las multitudes, naciones y lenguas son comparados a las aguas, es decir, al mar. También, en cuanto a las bestias precursoras del anticristo, está escrito que éstas salieron del gran mar, aunque ellas tipifican a reyes que están en la tierra. Esta última cita nos da la oportunidad de decir que en un buen estudio de las profecías de Daniel resulta muy provechoso para entender los más capítulos más difíciles del Apocalipsis. La bestia que aquí se nos describe aparece con 10 cuernos y 7 cabezas. En Daniel capítulo 7, versículo 7, la bestia más terrible de todas sale también del mar y también tiene 10 cuernos, señal del poder absoluto, pero una sola cabeza, autoridad simple y limitada. Lo mismo que el dragón del versículo 12 y 13. También el anticristo tiene 7 cabezas y 10 cuernos, símbolos respectivamente de autoridad y de poder. Pero hay entre ambas bestias, del dragón y del anticristo, una diferencia significativa. El dragón lleva las diademas sobre las cabezas, mientras que el anticristo las lleva sobre los cuernos. Esto indica que la plenitud de la autoridad para el mal reside en Satanás, mientras que la plenitud de la autoridad del anticristo posee un poder de acción absoluto, pero prestado por Satanás, quien le dio al anticristo su poder, su trono y una gran autoridad. Por lo que vemos en el presente capítulo y por lo que veremos en el capítulo 17, podemos anticipar ya que el dragón, es decir, Satanás, va a emplear en sus malvados designios 3 agencias humanas. Número 1, el anticristo o bestia que sube ahora del mar, que le prestará al diablo sus manos y representará un poder mundano anticristiano. Número 2, el falso profeta o bestia que sube de la tierra, quien prestará al diablo su mente y representa una cultura mundana anticristiana. Y número 3, la gran ramera sentada sobre el anticristo, llamada también Babilonia la Grande, la cual le prestará al anticristo su atractivo y representará una seducción mundana. Estamos pues en condiciones de afirmar categóricamente que la gran ramera del Apocalipsis prestará su servicio al anticristo. No es de extrañarnos que la gran ramera sea identificada como la Iglesia Católica Romana, quien prestará su hechicería, su prostitución, su fornicación, sus mentiras y sus declives a las manos del anticristo. Esto lo puede constatar cualquier historiador de la Iglesia, misma que señala el proceder de la carrera y visión
que le dará al anticristo. Los amilianistas andan perplejos sobre la identificación de esta bestia. Unos piensan que se refiere a 10 emperadores romanos, identificando a la bestia con Nerón, Calígula o más frecuentemente Domiciano. Otros opinan que se trata de la dinastía Seleucida, que contó con 10 reyes a partir de Seleuco I, uno de los 4 sucesores de Alejandro Magno. En este caso, el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, versículo 8, sería Antíoco IV Epifanes, quien intentó destruir el pueblo de Dios, su religión y su culto. Es cierto que Daniel pudo ver en el primer plano de la perspectiva profética la persecución de Antíoco IV, que duró precisamente 3 años y medio, por lo que, junto con la duración de la sequía en Israel en tiempo de Elías, se constituyó en el modelo de todo desastre nacional y a la vez de desdicha llevadera por su corta duración. También es cierto que Daniel tuvo todavía más en cuenta el Imperio Romano, simbolizando las piernas de hierro de la estatua de Nabucodonosor. Pero en un plano más lejano de la perspectiva escatológica y profética, tanto Daniel, en el caso de las 70 semanas, como Juan, en Apocalipsis, vieron surgir en un círculo que tiene su centro y capital en Roma, Babilonia, la prostituta del capítulo 17 y 18, 10 naciones, los cuernos de la bestia, dentro de los cuales surgirá el anticristo y sobre los cuales ejercerá un control perfecto. El versículo 1 termina diciendo que la bestia tenía sobre cada cabeza un título blasfemo. Parece ser que el emperador Domiciano, el que envió al exilio a Juan, fue el primero en arrogarse títulos divinos como Señor y Dios. Otros nombres que los emperadores romanos recibían o daban a sí mismo eran divino, adorable, Hijo de Dios y Salvador. El versículo 2 comienza diciendo: esta bestia que yo vi era semejante a un leopardo, pero sus patas eran como las de un oso y su boca como la de un león. Para entender este pasaje es preciso recurrir de nuevo al libro de Daniel. Comparando Daniel capítulo 2, versículo 28 y 45, y capítulo 7, versículo del 1 al 28, fácilmente deducimos que la cabeza de oro de la imagen se corresponde con el león y significa el imperio babilónico. Dice sobre esto, entre otras cosas: en el Museo Británico se conservan figuras gigantescas de leones con alas de águila y cabezas humanas que representan a Nabucodonosor en su florecimiento y gloria. La combinación del rey de los animales y el rey de las aves resulta un cuadro que se ajusta para representar la grandeza del rey de Babilonia. En cuanto al oso, como es la plata inferior en precioso y belleza al oro, así también lo es el oso en una fuerza ante el león. Esto representa Medo-Persia y es plata en la imagen. Ella se parece al oso debido a que su victoria dependía no de una astuta estrategia política, sino simplemente de su extraordinaria fuerza. El leopardo o pantera es el bronce en la imagen y representa a Grecia, especialmente tipificada en Alejandro Magno, quien con escaso ejército, pero imperfectamente adiestrado, conquistó rápidamente todo el mundo civilizado de entonces, debido
a su valentía y rapidez de maniobra como leopardo. 4 cabezas y 4 alas son sus 4 grandes generales que a su muerte se repartieron su imperio. La bestia, al final, el hierro de la imagen, es la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, de Daniel capítulo 7. Podemos asegurar que esta bestia representa al anticristo de Apocalipsis capítulo 13 versículo 1, y con la particularidad de que ésta encarna en sí el conjunto de todas las demás. Tendrá la astuta agilidad, la crueldad felina y el poder de camuflarse de leopardo o pantera, la masiva potencia irresistible del oso, los pies y su boca como la de un león, significa que será atrevido, fuerte, desgarrador y triturador. Como quiera que el leopardo de Daniel tenía 4 cabezas, esta bestia, conjunto de las 4, tiene también las cabezas de las otras 3 bestias, en total 7. En la segunda parte del versículo 2, vemos que el dragón, Satanás, le otorga a su hijo predilecto, el anticristo, el poder, el trono y la autoridad, de la misma manera que Dios el Padre dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, el poder, el trono y la autoridad. Se ha dicho con razón que el diablo es la mona, esto es, el imitador de Dios. Tengamos en cuenta que cuando Juan escribía esto, Domiciano se había proclamado a sí mismo Dios y Señor, obligando a sus súbditos a confesar: César es el Señor. Contra este grito blasfemo, los cristianos profesaban públicamente: Jesús es el Señor. El conflicto era inevitable, porque nadie puede servir a 2 señores. Por eso fue tan terrible la persecución desencadenada por Domiciano, y ¿no se repite constantemente la misma alternativa para el creyente? Lo malo es que también hay modos incorrectos de entender la frase de Cristo. Pensando en ella, nos dispensa de obedecer en lo que es justo a las autoridades humanas. El hecho de que esta bestia salga del mar denota que es algo importado, mientras que lo que emerge de la tierra es nativo. Ya podemos aventurar algo sobre la identidad del anticristo, puesto que el mar, la muchedumbre de las aguas, es símbolo de las naciones alborotadas. Lo más probable es que el anticristo surja de entre las naciones, no de Israel. Sin afán de dogmatismos ni conjeturas aventuradas, es probable que tal personaje de tan siniestra cadura sea en el que el tiempo de la gran tribulación preside y gobierne y controle la comunidad europea. Sin embargo, esto no significa que, aunque no sea de la gran comunidad europea, no pueda tener ciertas afines al pueblo judío. El versículo 3 nos dice que una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero la herida mortal había sido curada. Cuentan que Domiciano tenía un parecido extraordinario con Nerón, con la diferencia de que Domiciano ostentaba una cicatriz en el rostro. De ahí que le llamaran Nerón redivivo. Pero Juan no podía referirse entre las cosas que habían de suceder después a Domiciano, pues éste moría el año 96, poco más o menos cuando él escribía el libro del Apocalipsis. Mucho menos podía referirse a Nerón,
quien había muerto el año 68, poco después del martirio de los apóstoles Pedro y Juan. Menos aún a Calígula, muerto el año 41. Los amilianistas sufren aquí un grave error por negarse a ver la realidad. Lo más sensato es pensar que el futuro anticristo será herido de muerte, pero sanará por la obra de una intervención extraordinaria de Satanás, y con ello causará el estupor de los inconversos, atrayendo hacia sí más y más partidarios. Además, con esta especie de milagros, Satanás hará que el anticristo se asemeje más todavía al Señor Jesucristo, muerto y resucitado. De este modo, podrá persuadir a los incrédulos, especialmente a los hebreos, de que el anticristo es el Mesías. El versículo 4, vemos que de la misma manera que Dios el Padre y el Cordero comparten el trono y la adoración, capítulo 11, versículo 15 y capítulo 22, versículo 1, así también vemos que los seguidores del anticristo le adoran a él y en especial al dragón que le ha dado la autoridad. Toda persona humana sirve a algún señor. Pablo dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio no les resplandezca, los cuales están siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Efesios capítulo 2, versículo 2. Pero ahora, en el periodo de la gran tribulación, este príncipe está en la tierra, y por medio del anticristo, su dominio y su poder se hacen palpables. Quien adora y sirva y obedezca al anticristo, estará adorando, sirviendo y obedeciendo al diablo. El grito de la humanidad rebelde, quien como la bestia, está marcado en un contraste del Éxodo capítulo 15, versículo 11. ¿Quién como tú, oh Yahweh? Pero además, la frase referida ofrece un hebreo, un notable parecido con la frase de signo contrario, ¿quién como Dios? En efecto, es el arcángel Miguel que aparece a lo largo de la palabra de Dios como el gran campeón de la gloria de Dios, el gran defensor del pueblo de Dios y el que cifra y compendia la lealtad de los ángeles buenos en su lucha con el diablo y sus huestes. Este contraste llegará a su punto culminante durante el reinado del anticristo, pero tiene ya su relevancia en la época presente, puesto que cada ser humano está ya sirviendo en uno de los dos ejércitos, el de Cristo o el de Satanás. Conscientemente o no, todos los hombres adoran, ya sea el verdadero Dios, ya sea sus imitaciones. El valor de un culto se mide, pues, no por su fervor, sino por su objeto. Después de describir el aspecto de la bestia, Juan pasa a describir sus actividades. Dichos versículos, en la Nueva Versión Internacional, aparece así: a la bestia se le dio una boca para proferir palabras insolentes y blasfemas, y se le concedió que ejerciese su autoridad durante 42 meses. Abrió su boca para blasfemar de Dios y de maldecir sus nombres y su morada. Y a los que viven en el cielo se le dio poder para guerrear contra los fieles y vencerles, y se le concedió autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ya dijo Juan en el versículo 2 que la boca del anticristo era como boca de león, atrevida, violenta y dañosa.
se le dio, demuestra, como en muchos otros lugares de estos capítulos, que su poder se lo debe, sí, al dragón, pero en último término, bajo la permisión de Dios, que rige y controla cuanto acontece en el universo. Esto aparece más claro al final del versículo 5, y se le concedió que ejerciese su autoridad durante 42 meses, pues eso indica claramente que es Dios quien pone el límite de autoridad, poder y tiempo al dragón y a la bestia, que actúa con el poder recibido del dragón. La boca de la bestia habla grandes cosas, es decir, frases arrogantes y altaneras y blasfemias, esto es, insultos horribles y calumnias contra Dios y todo lo sagrado. El versículo 6 especifica contra quienes van dirigidas las blasfemias de la bestia, contra Dios en su persona y en su santuario, así como los rescatados por el poder del diablo. En efecto, vemos que blasfema del nombre de Dios, es decir, de la misma naturaleza santa, poderosa y justiciera del Dios Trino, del tabernáculo de Dios, en la cual está sentada ahora la bestia, es decir, el anticristo. Véase segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. En el original de dicho pasaje, el griego original Nahom, santuario, pero Juan excepcionalmente no usa Nahom, porque este término corresponde más bien en Apocalipsis al santuario celestial, sino usa el término Esquenen, la tienda de campaña, para indicar el templo reconstruido en Jerusalén, ahora hollado por el anticristo y sus secuaces. En este templo y contra este templo lanza la bestia sus palabras altaneras y blasfemas. También blasfema de los que viven en el cielo, esto es, de los ángeles y especialmente de la iglesia que ya se encuentra ahí, de la cautividad que le ha sido arrebatada al diablo y está ahora total y perfectamente redimida. Esta actitud blasfema del anticristo ya estaba prefigurada en el capítulo 7 de Daniel. No cabe duda de que la resurrección y ascensión gloriosa de los dos testigos habrá colmado el furor del dragón y de su principal agente, el anticristo. La profecía de Daniel 7 nos da la clave para entender de qué santos se nos habla en el versículo 7 y qué clase de victoria es la que el anticristo consigue sobre ellos. Este es un punto por olvidar de referencia a Daniel o por entenderla mal. Así, los amilianistas sufren grandes equivocaciones, quienes piensan que se trata aquí de derrotas espirituales. Pero aquí no se está hablando de derrotas espirituales, aunque advierten el peligro que ronda a los creyentes de la persecución de la bestia realizada contra la iglesia. Ahora bien, en Daniel capítulo 7, versículo 21, vemos que los santos de aquí son los santos del Altísimo, es decir, los Hadishim de Yahweh, en favor de los cuales el arcángel Miguel está a su favor. Son los judíos que han aceptado a su Mesías, pues ellos son los que van a reinar con él durante el milenio, inmediatamente antes del cual van a resucitar los que cayeron muertos en la persecución desencadenada por el anticristo. Por lo tanto, la victoria de este no puede ser espiritual, sino física. Por el contrario, el anticristo ejerce plena autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación,
donde se ve el contraste con la multitud incontable, también de toda nación y tribus y pueblos y lenguas que no se han sometido a la autoridad del anticristo y por eso se hallan delante de Dios con palmas de martirio y de victoria en las manos. El versículo 8 necesita ser bien leído para poder ser bien entendido. El original griego ofrece un caso de hiperbatón o de pequeño paréntesis, es decir, debe ser leído de la siguiente manera: y le adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Quienes van a adorar a la bestia son pues los inconversos, que se muestran impenitentes y recalcitrantes durante esta segunda parte del periodo de la gran tribulación. En esta segunda parte, como ya vimos en otros lugares, no habrá ya convertidos. Pasó el día de la gracia y solo queda el día de la ira. La redacción del capítulo 17 y 18, tan similar a la del capítulo 3 y 8, nos confirma que la lectura de la versión Reina Valera 1977 da al presente versículo una interpretación que es la más correcta. Efectivamente, los nombres de los elegidos están escritos en los cielos desde antes de la fundación del mundo, pues la elección de los santos se remonta a la eternidad en el consejo de Dios, mientras que el Cordero no fue inmolado, sino destinado desde antes de la fundación del mundo, pues su inmolación se llevó a cabo en un día y año determinados de nuestra era, cuando fue manifestado en los últimos tiempos. Tenemos en el original de este versículo 8 un dato muy interesante. El pronombre griego autón, que aparece al comienzo del versículo, es de género masculino, siendo así el griego terión, bestia, es neutro. Ello indica claramente que estamos ante una persona humana y en concreto ante un varón que encarna el poder bestial del anticristo. El versículo 9 repite una frase que no leíamos desde el capítulo 3, versículo 22, e indica, como siempre, que se va a declarar algo sumamente importante y por ello se llama la atención a los oyentes o los lectores para que presten atención a lo que va a decirse. Lo curioso es que el versículo siguiente no parece a primera vista expresar nada espectacular. Los versículos 9 y 10 dicen: el que tenga oídos que escuche. Quien está destinado a ir a la cautividad irá. Quien esté destinado a morir a espada será matado. Esto pide constancia y fidelidad de parte de los creyentes. Aquí está la paciencia del griego upomoné y la fe o fidelidad de los santos. El sentido del versículo 10, que confunde a muchos comentaristas, queda aclarado en parte por el verbo griego upagei, que lleva, a primera vista, parece que se trata de una ley del talión en dos versiones similares. En tal caso, se parecería a la respuesta que Jesús dio a Pedro en Mateo capítulo 26, versículo 52. Pero esta explicación rompe la marcha del pensamiento en el contexto. En efecto, ¿qué sentido tendría en este caso la última parte del versículo? Otros autores piensan, por la referencia de Jeremías capítulo 15, versículo 22,
y capítulo 43, versículo 11, que a semejanza de Nabucodonosor, el anticristo perseguirá a los creyentes y en este caso cada uno debe resignarse a sufrir la persecución que le está destinada, con lo cual se muestra la fe y la paciencia de los creyentes que perseveren. A la vista del texto griego, esta interpretación es insostenible, pues el original dice textualmente: si alguien va a la cautividad va. Sin embargo, la traducción de la Nueva Versión Internacional aclara mejor la elipsis del verbo del primer miembro de las frases del versículo 10, haciendo así que desaparezca la tautología de la versión literal que damos. Si Juan tenía presente aquí a los referidos textos de Jeremías capítulo 15 y Jeremías capítulo 43, lo cierto es que aquí cambia radicalmente el sentido y por eso la referencia de Jeremías capítulo 15 versículo 2 puede resultar desconcertante, pues lleva a la confusión. Solo dos manuscritos muy antiguos refrendan la semejanza con Jeremías capítulo 15 versículo 2. No es precisamente la ley del talión lo que aquí se invoca, sino la necesidad que los creyentes de todos los tiempos tienen que ejercitar: la paciencia, del griego pumoné, el aguante ante circunstancias adversas, y la fidelidad, esto es la fe, como actitud constante en que Dios hará justicia con los perseguidores, castigándolos a su debido tiempo, por lo que deben dejar la venganza en manos de Dios y no ejercitar la violencia. Versículos 11 al 18. Aquí vemos surgir una tercera bestia. Esta surge de la tierra, lo que en la fraseología de la Biblia significa que va a salir de la propia Palestina judía. Veremos primeramente su descripción, después sus actividades, finalmente el número de la bestia, es decir, del anticristo. Dice el versículo 11: después vi otra bestia que salía de la tierra. Tenía dos cuernos como los de un cuerno, pero hablaba como un dragón. Como ya dijimos, es probable que esta tercera bestia proceda del propio pueblo judío, aunque no se puede dogmatizar en este punto como en muchos otros puntos del Apocalipsis. Lo de los dos cuernos parece una referencia al capítulo 8 de Daniel, aunque Daniel tenemos un carnero, no un cordero. La descripción de esta bestia en apariencia de un cordero significa que asume unas funciones que requieren y manifiesten mansedumbre, por lo cual es propio del sacerdote o del profeta. En efecto, en el capítulo 19, versículo 20, se le llama el falso profeta. Sin embargo, su palabra violenta y engañadora traiciona sus apariencias de mansedumbre. Se revela su ser en el hablar, como los corderos, lobos, así se conoce su actuar. Así como la primera bestia del anticristo ofrecía al dragón sus manos, con los que obraba en virtud del poder de que el dragón le confería, esta otra bestia ofrece al diablo su mente y su lengua, puesto que va a ser el propagandística, cultural y milagrero del anticristo. No se trata de un demonio, sino de un personaje siniestro, con un grandísimo poder de persuasión, capaz de engañar a todo el que no tenga en su frente la señal del cordero. Considerando la descripción del Apocalipsis, nos hace del dragón, del anticristo y del falso profeta, tenemos una especie de trinidad maléfica, tenemos una especie de trinidad satánica que imita, pero volviendo al mal, todo lo que Dios hace.
Queriendo imitar a Dios, Satanás creará su trinidad diabólica, la serpiente, el padre, el anticristo como hijo y finalmente el profeta falso como espíritu. Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. El anticristo en gran manera estará imitando a Cristo, lo mismo que hará el falso profeta en la imitación del Espíritu Santo. Sus cuernos, como de un cordero, deben testificar que Él es inofensivo, ni siquiera es una mala bestia, sino manso, como la paloma que simboliza al Espíritu Santo. Pero esta bestia, aparentemente inocente, hablaba como un dragón y hacía todo aquello que le favorecía el anticristo. Queda claro que esta unión y concordia han sido planeadas. Esta otra bestia tenía poder y autoridad de la misma manera que la bestia primera, pero siguiendo e imitando al Espíritu Santo, no buscará su propia gloria, sino la del anticristo. Esta tratará de confirmar el milagro de la santidad de la herida del anticristo. Estará además sellando a los seguidores del anticristo como lo hace el Espíritu Santo con los seguidores de Cristo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 y Efesios capítulo 1, versículo 13. Aún su mismo nombre de profeta, aunque falso, respalda nuestro pensamiento, porque los profetas eran inspirados por el Espíritu Santo. Los versículos 2 y 17 nos describen las actividades del falso profeta. Número 1, en la persuasión que ejerce para los que moran en la tierra, adoren al anticristo. Número 2, en la persecución que ejerce para los moradores de la tierra fabriquen una imagen del anticristo, a la cual él mismo dará soplo de vida. Y número 3, en el control total de la economía mundial, haciendo que solamente puedan comprar y vender quienes lleven impresa la marca en la mano derecha o en la frente, que él mismo se encargará de producir y conferir. El versículo 12 y 13 dice: ejerció toda la autoridad de la primera bestia en nombre de ella, e hizo que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia, cuya herida mortal había sido curada, y obraba grandes y milagrosas señales, incluso el hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. El versículo 12 nos describe la siniestra obra del falso profeta al inducir a los moradores de la tierra, es decir, a los inconversos, a que adoren al anticristo, en virtud de cuyo poder y en cuya presencia el falso profeta obra todo cuanto lleva a cabo, de la misma manera que el propio anticristo recibe todo su poder del dragón, es decir, de Satanás. Por el versículo 13 vemos que de la misma manera que el Bautista, con el espíritu y el poder de Elías, había ido delante del Señor para prepararse el camino de su primera venida, así también, para imitar una vez más a Dios, el anticristo dará poder, el falso profeta, para que haga grandes señales, es decir, falsos milagros, pero muy espectaculares, incluyendo el hacer descender fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres, exactamente a imitación de Elías, cuando confutó a los sacerdotes de Baal, haciendo bajar fuego del cielo sobre el sacrificio ofrecido al Dios verdadero, y cuando aniquiló a los enemigos de Yahweh. Pasamos ahora a los versículos 14 y 15. A causa de los prodigios que se le concedió poder realizar en nombre de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Ordenó a los moradores de la tierra que hiciesen una estatua
en honor de la bestia que había sido herida a espada y con todo esto estaba viva. Se le dio poder de infundir aliento de vida en la estatua de la primera bestia para que incluso pudiese hablar y hacer que se diese muerte a cuantos rehusaron adorar a la estatua. Dos detalles importantes destacan a primera vista. Primero, la constante repetición de la frase "los moradores de la tierra", con lo que no hay peligro de perder la identificación de estos moradores. Son siempre los inconversos, los impíos, los rebeldes, los pecadores, los traicioneros a la palabra de Dios y endurecidos en su impenitencia. Segundo, la también repetida frase se le dio a fin de poner de relieve también inconfundiblemente que todo ello lleva a cabo con la permisión y bajo el control del Dios omnipotente. En un tiempo en que los milagros sensibles palpables se van haciendo cada vez más raros, no solo porque ya tenemos la palabra de Dios, sino también porque la fe va decayendo y todavía lo hará más al tiempo próximo a la segunda venida. Véase Lucas capítulo 18, versículo 8. No hallamos hoy hombres con una fe como la del gran siervo de Dios, J. Muller. Los portentos que esta bestia, el falso profeta, llevará a cabo porque se le ha permitido, serán señales. Como siempre, Juan llama a los milagros señales tan grandes que inducirán error a grandes multitudes de inconversos, ya que estos no tienen ni la palabra de Dios con qué replicar al falso profeta, ni el Espíritu de Dios para preservarles del engaño. Por otra parte, no se concibe culto idolátrico sin imagen. Por eso, el falso profeta ordena a los moradores de la tierra que hagan una imagen, esto es, una estatua, a la bestia que tiene la herida de la espada, del griego macaréns. Notemos que el anticristo, con el poder satánico que se le ha otorgado, recobrará la salud tras haber recibido una herida mortal, pero se trata de la recuperación extraordinaria de la salud, no de una resurrección, puesto hasta ahí no llega el poder del diablo, ya que solo Dios puede levantar la vida de un cadáver. Así, el versículo 15 nos refiere a otro milagro extraordinario, obrando por el falso profeta, siempre con el poder recibido del anticristo, así como éste obra con el poder recibido del diablo, y el diablo a su vez obra con permiso y bajo el control de Dios. Hacer que la estatua del anticristo hablase y diese oráculos para hacer bien o para hacer mal. Los antiguos gentiles de Grecia y Roma tenían gran fe en las estatuas parlantes. Alrededor del año 180 había en Troade una de Nerelino que, a petición de los interesados, daba oráculos y curaba. Según se decía, se han hallado en el área del mundo clásico santuarios cuyas edículas principales tenían una disposición de ingeniosos tubos que llevaban a cámaras contiguas desde donde hablaban sacerdotes paganos y producían la sensación de que eran voces de la estatua y de la divinidad. Vaya engaño y vaya truco más primitivo, pero funcionaba para engañar a los incautos. Pero no hay por qué remontarse a la antigüedad. Voy a referir lo que en la revista Mode Magazine de marzo de 1974
anunció desde Bruselas el doctor Heinrich Ehrman, jefe analista del mercado común europeo. Decía que él iba a ser introducido en la sede del referido organismo un sistema de computadoras a fin de restaurar el mundo que se encuentra en un caos, según decía él mismo. Y efectivamente, en una reunión en que estaban presentes varios científicos, consejeros y líderes del mercado común europeo, el doctor Ehrman presentó un invento fabuloso que él mismo designó con el nombre de la bestia. La tal bestia es una gigantesca computadora que ocupa 3 pisos de edificio, donde se hallan las instalaciones de la Administración General del Mercado Común. Y esto es cierto. Usted puede constatar ahora en el internet, en el YouTube, a la computadora de la bestia. No recuerdo exactamente ahorita el nombre, pero sí existe un video en donde hace referencia a tal edificio con la bestia. Sería muy interesante revisar dicho video. Algunos científicos están ya trabajando con esta computadora, llevando a cabo un plan para alcanzar y controlar todas las posiciones del mundo. Lo que sigue del citado artículo del Modi Magazine de marzo de 1974 pertenece a las actividades del anticristo y de su falso profeta en el terreno de la economía mundial. Dicen los versículos 16 y 17: también obligó a todos, chicos y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, a recibir una marca en su mano derecha o en su frente, de forma que nadie pudiese comprar ni vender, a no ser que llevase la marca, que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Según la citada revista, y los efectos de controlar a los que, bajo el imperio del anticristo, podrán efectuar toda clase de transacciones comerciales, será necesario poner un número a todos los moradores de la tierra. La computación referida distribuirá a cada individuo un número invisible. El número será tatuado en la frente y en la mano derecha, y este sistema acabará por completo con todas las tarjetas de crédito que utilizan actualmente los clientes de los bancos. Cuando alguien quiere intentar comprar o vender, tendrá que presentarse primero en uno de los bancos equipados al efectos con este sistema. Allí le inspeccionará el número, y todo el que no tenga tatuado el número no podrá comprar ni vender. El doctor Ehrman añadió que este número será impreso en las personas por medios de rayo láser, y que para este sistema numérico tendrá que ser usado delante de la cifra individual el número 666. De esta forma, una sola persona podrá manejar con la punta de los dedos todos los números de los habitantes de la Tierra. Ello proporcionará la mayor palanca, según él, para la solución de los problemas de la humanidad, y podrá llegar a ser, bien, un instrumento para la paz, bien, una potentísima arma para un dictador. Que dicho número 666 es ya empleado por algunas firmas comerciales es un hecho que nadie puede negar. Y al igual, es un hecho que el microchip ya se ha insertado en algunas partes de la Comunidad Económica Europea y de los Estados Unidos de Norteamérica. Es un hecho innegable. El caso es que todos los productos modernos, y en orden a su clasificación minuciosa, puede ver en líneas verticales o más o menos lo que equivale al número que figura en ellos.
Esto hace referencia al número que traen todos los artículos como clave en su parte inferior, que se llama el código de barras. Este código de barras anuncia y describe todos los artículos en particular, y esto está siendo comparado solamente como la carrera del anticristo, es decir, como un prototipo a lo que va a suceder en los finales tiempos. Es alarmante ver en nuestros días el número 666 usado descaradamente para anunciar productos comerciales, y no se diga de la música rock. Y más alarmante, hay quienes en sus discos de estos artistas cristianos con H, porque nos tienen hartos, ya usan también este símbolo. Un comercial sin Dios constituirá la torrente final para que se precipite entre las esclusas del diablo. Pues sí, lo más probable es que, de acuerdo con Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17, la reciban no de Dios, sino del diablo, por medio de su agente principal, el anticristo. No es prudente dogmatizar, pero los signos de los tiempos nos están indicando que se aproxima rápidamente una quiebra general de la economía mundial, como hemos visto actualmente. La caída de las Torres Gemelas el 19 de septiembre fue precisamente para intentar detener el escabro y la crisis mundial financiera que se aproximaba a todo el mundo. Está demostrado científicamente que esas torres nunca fueron derrumbadas por Osama Bin Laden. Fue el propio gobierno de Bush el que derribó las torres, de tal forma que se está haciendo un intento desesperado de detener la crisis y la economía mundial. Así, tenemos claro que la quiebra general está en las manos del anticristo, quien la restaurará a niveles insospechados. Las dificultades para comprar y vender por parte de quienes no tengan tatuada la marca de la bestia afectarán también primeramente a las empresas comerciales, para terminar afectando también a todos los individuos. El panorama de persecución, ostracismo y dificultad económica con que se verán confrontados los creyentes de aquellos días será pavoroso y probará suficientemente los quilates de su fe. Los falsos creyentes, los falsos profesantes, no tendrán entonces cabida en los grupos de verdaderos creyentes que han sobrevivido en la clandestinidad, porque el precio o el costo del testimonio será demasiado alto para ellos. Seguramente habrá entre mis lectores y oyentes de opinión fuertemente premilenista y pretribulacionista. Muchos me dirán: esto no cuenta para mí ni para los míos. Con respecto a esto, quiero hacer dos importantes observaciones. Número uno, no se olvide que estamos hablando de opiniones, por muy respetables que sean, y por muy respetables que sean, es importante respaldarlas con la palabra de Dios. Que habrá un reino mesiánico milenario es, en mi opinión, cosa segura, pues está respaldada no solo por lo que vemos en Apocalipsis, sino también por lo que vemos en todos los escritos proféticos del Antiguo Testamento. Que la iglesia habrá sido arrebatada antes de la primera del milenio parece también cosa segura, aunque no se pueda afirmar con la misma seguridad el hecho del futuro reino milenario. Que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación
y por tanto sin pasar por ella, es algo que sostengo como lo más probable, pero no lo puedo afirmar con la misma seguridad que las dos proposiciones anteriores sean ciertas. Es decir, es importante dejar clara la diferencia entre la verdadera, genuina y sincera iglesia cristiana de Cristo, que será arrebatada, y contra la falsa iglesia cristiana, que se dice ser cristianos, pero no lo son. Y es fácil hasta cierto punto identificarlos. Todos aquellos cristianos que apoyan a los artistas cristianos de los conciertos, a los que acuden a los grandes eventos de los televangelistas y de los congresos y de los retiros y de la prostituta de Roma, está claro ver que no son los verdaderos y genuinos y sinceros cristianos. Hay cristianos, entre comillas, que defienden más a sus ídolos musicales que a la propia Biblia. Hay cristianos, entre comillas, que defienden más a un falso Marcos Witt, a un Jesús Adrián Romero, a un Marcos Barrientos, a un Anet Moreno. Hay gente que defiende más el regatón, la cumbia, el mariachi cristiano que a la propia Biblia. Hay gente que se aira y se pone de una manera turbulenta cuando se toca a estos falsos maestros como Guillermo Maldonado, Billy Gil, Ana Maldonado y muchos otros más, que cuando se les habla de la Biblia, estos ciegos y falsos cristianos no quieren ver la verdad de la Biblia. Pero ¿cómo defienden a estos camaleones eclesiásticos? ¿Cómo defienden a estos leones combativos? ¿Cómo defienden a estos parásitos ministeriales? ¿Cómo defienden a estos anticristos en su prefiguración y en su carrera? Así digo yo, deberían defender la palabra de Dios y la rectitud en sus vidas. Segunda observación, y todavía más importante que la primera, es sumamente necesario que cada lector se examine seriamente a sí mismo para ver si es o no un verdadero creyente nacido de nuevo. Es cierto que todo cristiano sincero puede disfrutar de paz y alegría y consuelo al leer o oír aquellas palabras del Señor Jesús. Cuando empiecen a ocurrir estas cosas, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. En este caso, no tienes nada que temer, ocurra lo que ocurra. Pero la urgente y quemante pregunta es, ¿puedes decir sinceramente, con los frutos a la vista, que eres un nacido de Dios? ¿Puedo yo decir a la vista de lo que estoy estudiando y predicando y enseñando que soy un verdadero y sincero hijo de Dios? ¿Muestro mi conducta el horror al pecado y el verdadero amor a Dios y a mis hermanos? ¿Eres un pagano con motivos suficientes para dudar de la salvación por falta de dedicación al Señor o por obra de amor a las cosas? Es decir, querido amigo que me escuchas, yo soy el primero que se aplica de manera tremenda las palabras de la profecía. Yo soy el primero que vengo en arrepentimiento sincero delante del trono y delante del Cordero, en ayuno y oración y ruego y súplica para perdón de todos mis pecados. Yo soy el primero que evalúo mi vida para ver si soy un genuino y un verdadero cristiano. Soy el primero que ruega, pide y suplica delante de Dios Altísimo que me dé un corazón obediente y recto a su palabra. Que todos los días de mi vida me aparte de todo tipo de pecado que pudiera apartarme del reino. Que he pecado, sí. Que he caído, sí. Pero siempre he mostrado las grandezas de la ley y la misericordia de Dios para la restauración de mi alma.
en la terrible noche oscura que pasé y en la trágica ira de Dios que he bebido, siempre he apuntado mi alma y todo mi deseo al eterno Dios. Que no haya pretextos, que no haya excusas, que no haya motivos en mi alma de engaño. Que si he pecado, Dios muestre su gracia y misericordia para conmigo y reconocer que sí somos culpables, y en esa culpabilidad Dios extienda un manto de misericordia y de perdón, pero que no nos engañemos diciendo que no hemos pecado y sigamos rumbo a la morada o a la tumba en un estado impenitente de condenación eterna, o en su defecto que el rapto venga en este mismo momento y la gloria del Señor aparezca y nos quedemos atrás, es decir, no vayamos al cielo y con los raptados al cielo. La doctrina del arrebatamiento es una doctrina bíblica, sustentable, dada claramente en las Sagradas Escrituras. La doctrina del rapto es una doctrina inminente, es decir, que ocurrirá en cualquier momento. Por tanto, debemos tener un ojo puesto siempre en la vida de rectitud y santidad y otro ojo siempre a la espera de la venida del Salvador. El versículo 17 se hace referencia al número de su nombre, de la bestia, esto es, del anticristo. El versículo 18 lo declara con más detalles. El que requiere sabiduría, el que tenga ingenio, calcule el número de la bestia, pues su cifra es 666. Mucha tinta se ha vertido en la investigación del significado de la última frase del libro, en la que se nos dice que el número de la bestia del anticristo, esto es, la cifra que la representa es 666. Se ofrecen dos métodos distintos de interpretación, el simbólico y el gemátrico. Hay autores que sostienen que el número 666 solo significará fracaso más fracaso más fracaso, de modo que las tres bestias mencionadas hasta ahora, incluyendo al dragón, estarán abocadas a la derrota, por cuanto no pueden llegar al número de la perfección divina. Este método solamente es demasiado simplista por dos razones. Primero, porque el versículo habla solamente del número de una bestia, que por el contexto anterior es ciertamente el anticristo. Segundo, porque el texto no dice nada que se trate del número del hombre, ya que eso no encerraría ningún misterio como para necesidad de tener una especial sabiduría. Entramos pues a examinar el otro método, el de la gematría, que consiste en sumar el valor numérico de las letras de un nombre determinado y dar el resultado consecuente. Este método aparece con alguna frecuencia en inscripciones arqueológicas. Por ejemplo, en una de las inscripciones halladas en las ruinas de Pompeya se puede leer: amó a uno cuyo nombre es 545. Igualmente, encontramos este método en la cábala hebrea, así como los oráculos sibilinos, hasta el punto que en ciertos volúmenes se hace una minuciosa investigación sobre el nombre de Jesús. Otra cuestión es si el anticristo representa a una persona o un sistema. Desde Lutero y Calvino hasta hoy no han faltado ni falta quienes han visto en el papado al anticristo. Esto supone un total desconocimiento del libro de Apocalipsis, y ello también por dos razones. Todas las expresiones que el Nuevo Testamento da designan al anticristo se refieren claramente a una persona, no a un sistema o a una organización. Es
suficiente leer detenidamente el Apocalipsis capítulo 17 para percatarse de que la gran ramera, la prostituta, la engañadora, la seductora, la mentirosa, la espuria, es la Babilonia religiosa, escrupulosamente descrita en Juan por todos sus detalles, identificado claramente con la Iglesia Católica Romana, que vuelvo a reiterar, que se llama a sí misma la Santa Madre Iglesia, que todos sabemos que de santa no tiene nada y de madre tampoco. No es la bestia el anticristo, sino que va montada sobre la bestia y representa la religión apóstata con su cetro de Roma en las 7 colinas, que más adelante haremos un estudio exhaustivo de la gran ramera. Es la gran iglesia ecuménica y apóstata, dominada y controlada por el Vaticano, que hará absorbido todas las denominaciones infieles a la palabra de Dios y aún a todas las religiones de la tierra que no tienen nada que ver con el cristianismo. Reitero, los grandes intérpretes y teólogos de la cristiandad protestante y evangélica, que no encubren el pecado de la Roma papal, afirman lo siguiente: la prostituta del Apocalipsis 17, la ramera, la mentirosa, la jesuita, la de los padres violadores, la de los padres pederastas, la creadora de la Inquisición, la creadora de las guerras y cruzadas, la que apoyó a Hitler en el asesinato de 6 millones de judíos, la cobarde, la falsificadora, es la gran iglesia ecuménica y apóstata, dominada y controlada por el Papa, por el Vaticano, que habrá absorbido a todas las denominaciones infieles a la palabra de Dios y aún a todas las religiones de la tierra que no tienen nada que ver con el cristianismo histórico y que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Así, les guste o no les guste, a papas, sacerdotes, arzobispos y obispos, la Biblia identifica claramente que su sistema es satánico y diabólico y que por ello lanza una severa advertencia: salid de ella, pueblo mío, para que no se hagan compartícipes de sus abominaciones y de sus fornicaciones. En cuanto al nombre personal del gran malvado que sostendrá en pie la religión apóstata como centro de Roma, quizá lo conocían ya los fieles de Tesalónica del siglo I de nuestra era, pero se ve que pronto se perdió la memoria de tal nombre. Seguramente no se conocerá sin peligro de errar la identificación cuando el propio anticristo surja del anonimato y se presente de improviso en la vida sociopolítica de la humanidad en los últimos tiempos.